Segunda ola, lejos de los 3.300 casos diarios. Estamos entre los 100 y 200, pero claro, dejó de bajar y sobre todo la mirada respecto a lo que está pasando en algunos países europeos nos hace, bueno, tener en cuenta estos datos, ¿no? Estamos bien en cuanto a niveles de vacunación. Recién contaba Fernán Quirós, 79% de los residentes en Capital Federal tienen el esquema completo. Esquema completo. 89% aquellos que tienen la primera dosis. Lo que sí ocurre, más allá de Capital Federal, sobre todo, también pasa en nuestro distrito, pero a nivel nacional, cuando hacemos promedios, en donde estos porcentajes bajan un poco, es que hay mucha gente, sobre todo en el sector etario entre los 18 y los 29, que se dio la primera dosis y no completó el esquema. Y básicamente, con el tiempo, es lo mismo que no estar protegido. Además está el segundo aspecto, comentan muchos especialistas, que por supuesto en la Argentina ese problema no lo tenemos, que es la franja etaria que va desde los 3 años hasta los 11. Vieron que en Europa se vacuna a partir de los 12 con Pfizer o Moderna. En la Argentina además se está vacunando el sector que comprende a los chicos de 3 años a los 11 con Sinopharm. Pocos países en el mundo están vacunando en esas edades. Chile es uno, utiliza Sinovac y Sinopharm también se está usando en China, por supuesto. Arrancaron después que nosotros. Y Emiratos Árabes Unidos. Bueno, en ese sentido también hay una cierta protección que en otros lugares no hay, ¿no? Porque el virus en esos sectores etarios sigue circulando. Ahí la tenemos a Agustina Girón, que estuvo presenciando la conferencia de prensa de Fernán Quirós. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Así es, esta conferencia que acaba de terminar y estamos con Gabriel Batistela, porque claro, recién hablábamos de estos casos, ¿no? Que bueno, también en el fin de semana siempre se registra un mayor aumento, pero hablábamos también de estos casos en las terapias, ¿no? Que se han registrado más casos, es un repunte leve, pero bueno, en definitiva hay gente que está en terapia intensiva. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en la ciudad de Buenos Aires y cuál podría llegar a ser la tendencia si es que hay una tendencia? Sí, como decís, han aumentado los casos en los últimos 10 días. Estábamos por debajo de 200 casos diarios y ahora estamos entre 200 y 250. Esa proporción implica también mayores casos de internación, pero una proporción muy pequeña. Hay 6 pacientes en terapia intensiva respirados. Llegamos a cifras del 90%, 95% de ocupación en algunos sectores en la segunda ola. Ahora no superamos el 4% de internación. Y lo que decimos, y que recién decíamos en la conferencia, tenemos un paraguas muy importante de protección. Mostrábamos recién que casi el 90% de los ciudadanos ya tiene una dosis y casi el 80% 2 dosis. Eso es un paraguas muy importante que no evitaría el aumento del número de casos, pero sí los casos moderados a severos. Es un número alto el de la vacunación, sobre todo con la primera dosis, mencionabas recién que es un número muy alto, pero bueno, en lugares como en Alemania, por ejemplo, había buenos niveles de vacunación, sin embargo hoy están viviendo una situación difícil. ¿Podría llegar a pasar algo parecido aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Hay que prepararnos? Siempre hay que, como decimos, tomar todas las medidas preventivas y seguimos recomendando todo lo que es los encuentros al aire libre y todo lo que es en lugares cerrados con la utilización del barbijo. Pero siempre que comparamos la situación con otros países hay que comparar todo el contexto. Están en la puerta del invierno, hay una campaña antivacuna importante en toda Europa, no tienen los mismos niveles, llegaron a un techo de vacunación y si uno evalúa los casos, gran parte de los casos graves son de personas no vacunadas. Los niveles de contagio también no fueron tan importantes al principio y ahora nosotros también tenemos esa diferencia que en los estudios que hicimos de cero prevalencia, más de un 85% tiene anticuerpos en la ciudad de Buenos Aires por haber tenido la enfermedad por la vacuna. Son situaciones distintas, lo que no quiere decir que no tomemos todas las medidas necesarias para ir evaluando, que lo hacemos diariamente con todos los tableros y eso implica ver la cantidad de casos internados, cómo va variando la positividad y todos los indicadores ahora vemos que tuvieron un leve ascenso, pero se mantienen amesetados y muy lejos de lo que ocurrió en anteriores olas. O sea que son situaciones muy distintas, contextos muy distintos. Ayer la OMS dijo que algunos países se habían confiado teniendo en cuenta la efectividad de la vacuna. ¿Coincidís con ese pronóstico? ¿Pensás que la gente tal vez se relajó un poco?
incluso en algunos gobiernos, ¿no? También. Es muy difícil, venimos casi hace 2 años con algo que nos cambió la vida a todos y el nivel de apertura que tenemos es importante y psicológicamente también. Las personas están cansadas de recibir malas noticias y es lógico que ocurran estas cosas. Desde la obligación del Estado, seguir con las políticas que permitieron que esto no haya sido mucho más perjudicial. Como decimos siempre, el testeo rápido, cualquier persona sintomática, si bien ahora ya hay otros virus circulando, otros virus respiratorios, los virus comunes, la influenza, ante cualquier síntoma dudoso, testearse, si fueron contactos, seguir testeándose, el aislamiento y la vacunación son los 2 escudos importantes que tenemos. En algunos países del mundo preocupa que, por ejemplo, los jóvenes, ¿no? A veces no quieren vacunarse. ¿Qué pasa en la Argentina y, bueno, puntualmente en la ciudad de Buenos Aires? La verdad que nosotros tuvimos una muy buena aceptación. Al principio fue un poco tibia, pero ya estamos vacunando la segunda dosis a gran parte de los adolescentes. 80% de los empadronados ya están vacunados. Estamos ahora entre esta semana y la que viene haciendo el circuito de las segundas dosis. Tuvimos muy buena receptividad y en general en todas las franjas etarias el ciudadano porteño aceptó muy bien la vacuna. Bueno, y por último, las terceras dosis, ¿no? ¿Cómo se pronostica, cómo se perfila las terceras dosis en la ciudad de Buenos Aires? Claro, por una cuestión técnica, digamos, tercera dosis o dosis adicional es la que recibe aquella persona o que tuvo 2 vacunas de Sinopharm y tiene más de 50 años o está inmunosuprimido, tiene alguna enfermedad de sus defensas. Lo que es la dosis de refuerzo, que es aquellas personas que tengan su vacuna, cualquier tipo de vacuna, con más de 6 meses de su segunda dosis. Esto corresponde en un principio, como empezamos con el personal de salud, a gran parte del personal de salud que está recibiendo ahora y también están cumpliendo sus 6 meses aquellas personas mayores de 80 años. Como en la ciudad fuimos ordenados de arriba hacia abajo en edad, va a ir progresivamente vacunando con este refuerzo y seguimos teniendo las mismas con las invitaciones, muy buena aceptación para este refuerzo y va a ser intenso durante todo el verano como para llegar ya al otoño con gran parte de la población teniendo su refuerzo de vacunación. Fundamental cuando llegue el otoño. Batistela, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Ahí lo escuchábamos, ¿no? Hablar entonces sobre las internaciones, los aumentos de casos, pero también la vacunación, ¿eh? Y este dato alentador que tenía que ver con la gente que quiso vacunarse, y eso también, digo, lo remarco porque siempre está bueno que desde aquí sigamos promoviendo que quienes puedan vacunarse vayan y lo hagan, ¿no? Claro que sí, tenemos este tiempito extra, aparte que nos da ver lo que está pasando en Europa para no repetir errores y repetir los aciertos. Muy bien, gracias Agus, muy amable. Nosotros de esta manera cerramos el capítulo COVID. Una mañana inestable sobre la ciudad de Buenos Aires.